Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate. Disculpen que estamos atrasados, 18 minutos pensando en el programa y se debió a un fallo técnico. No hay ninguna, por favor, porque alguna gente ha estado escribiendo qué pasó, qué hay, qué metió mano. No, nadie. Un problema técnico, un enlace que tuvimos, el problema de enlace que tuvimos entre el canal y nuestra torre de transmisión que está en el volcán. Ese fue el problema y eso nos tuvo fuera del aire a todo el canal, no solamente el programa. Pero estamos listos para empezar. Quiero también aprovechar e iniciar el programa dando una explicación de lo ocurrido el día de ayer en esa filtración que se hizo a través de redes sociales, cuando estaba yo conversando antes del programa con el diputado Ponce. Y se debió también aquí, en este caso, un error técnico, un error personal, que en vez de iniciar el Facebook Live cuando el programa empezaba, hubo un dedo que se metió mal y entonces, digamos, el programa empezó antes y después se cortó nuevamente hasta volver cuando el programa empezó. Fue un error, yo por supuesto, digamos, y Telecorporación le presenta las disculpas al diputado Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, porque obviamente hechos así no pueden ocurrir y esperamos que nunca más nos ocurra. La tecnología a veces, digamos, le hace quedar mal a uno. Pero bueno, estamos listos para el día de hoy. Miércoles tenemos el staff de los miércoles con una falta y un reemplazo que vamos a presentar inmediatamente. En el estudio está Carlos Araujo, que tiene varios cargos, pero además, digamos, cierto, es candidato a diputado por el Partido Arena. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muy buenas noches y por el tiempo, démosle. Exactamente. Y también está con nosotros Roberto Rivera Ocampo. Buenas noches. Candidato a diputado por el partido Vamos. Gusto saludarte, Roberto. Disculpe por la espera. Y esta noche se disculpó Marvin Aguilar Umaña, pero tenemos la excelente presencia de Douglas Avilés, quien después de haber sido diputado vuelve nuevamente a la palestra y es candidato a diputado por Cambio Democrático. Muy buenas noches, Douglas. Buenas noches, Nacho. Un gusto saludar a los panelistas y a la audiencia. Estamos listos para empezar y vamos con todo tema importante de esta semana. Obviamente la cadena nacional de televisión que hizo el presidente unos días atrás dejó muchas cosas que hablar y de eso será el tema de esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, yo dividiría en dos partes lo que fue la cadena del presidente. Una es la parte donde hace su interpretación de la legislación salvadoreña y la otra parte es la que se refiere a los 7 puntos que planteó ese día, puntos que algunos, digamos, cierto, ya llevados a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa crean algunos problemas porque hay cosas que el presidente prometió pero que no están financiadas todavía. En el caso, digamos, de la primera parte, el presidente insistió que el Código de Salud permite al Ejecutivo restringir derechos constitucionales. Como en otra oportunidad, el presidente se quejó de que le habían restado facultades y dijo que el único presidente del mundo que no tiene facultades para poder enfrentar la pandemia. Acusó a los magistrados de obedecer a diputados, a su jefe le llamó en la Asamblea Legislativa. Dijo que si fuera dictador, como algunos dicen, ya lo hubiera fusilado a todos. Y dijo que mejor salvar vidas, vale más salvar 1000 vidas que 5. Y obviamente se refería a los 5 magistrados de la Sala Constitucional, cosa, digamos, que ya le costó una condena de Naciones Unidas. A ver, Carlos, empiezas tú. Mira, yo creo que es lamentable, la verdad que el presidente, como yo lo llamo, está en modo electoral y ocupe las cadenas de televisión
generar tanto odio y tanto ataque a la oposición en la Asamblea Legislativa con un objetivo eminentemente electoral. O sea, yo creo que toda la gente que entienda un poco del tema de leyes y el ciudadano común y corriente también que ve y observa lo que está sucediendo, sabe muy claro que aquí vivimos una república, que hay separación de poderes y que cada uno tiene competencias dictadas en la Constitución de la República. O sea, al presidente de la República no le han quitado absolutamente ninguna facultad porque no la tiene, ¿verdad? Y eso de estarse victimizando en la forma que él lo hace, lo único que nos llega a decir a todos nosotros es que está jugando electoralmente con la mente de la gente, y eso hay que tener mucho cuidado. La gente debe de informarse mucho mejor porque están utilizando una herramienta que es una cadena nacional de televisión para estar haciendo campaña electoral. Pasando a las otras etapas, en cuanto al ataque a la Asamblea, a la sala, o sea, victimizarse en la forma que lo hace, creo que no corresponde a un mandatario y al cargo que ostenta. O sea, el país está en medio de una pandemia, de una crisis, y no podemos continuar con esta polarización generada por el presidente de la República, porque no la está generando ni los sectores sociales, ni la clase política, ni los otros órganos del Estado. Es una polarización generada por el presidente con un objetivo electoral. Porque eso es lo que la gente tiene que tener sumamente claro. Su objetivo es electoral. Y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que dice y revisar lo que está diciendo el presidente de la República. Después pasaremos a ver lo de los 7 puntos, creo yo, para poder opinar un poco en cuanto a la improvisación que está haciendo del plan. A ver, vamos inmediatamente con Douglas. ¿Qué piensas tú de esta primera parte de la cadena que duró bastante? Yo creo que fue 1 hora más o menos de esto, donde nuevamente el presidente, digamos, se quejó de la falta de facultades para enfrentar la pandemia. Douglas. Mira, yo pienso, Nacho, que ningún debate de orden jurídico puede evadir bajo ninguna circunstancia un bien mayor. Y el bien mayor aquí es la defensa de la vida. Es decir, mientras aquí estamos deliberando que si las palabras del presidente de alguna manera agudizan una situación de confrontación o que se está haciendo campaña, hay personas luchando por su vida, hay personas que ya murieron y siguen muriendo. Debemos de situar como base de la discusión ese bien mayor y lo planteamos con la mayor responsabilidad del caso, porque todos los órganos del Estado están obligados en este momento a partir de ahí para cualquier decisión que están tomando. No es casual, por tanto, el hecho de que las resoluciones que han surgido en esta última etapa por parte de la Sala de lo Constitucional hayan generado semejante polémica, porque evidentemente surgen en el contexto de una pandemia que hay ratos que se nos olvida que existe. Aquí ha habido, desde mi punto de vista, lo digo siempre con la mayor sensatez posible, errores de lado y lado, pero el problema es que nos anclamos y nos quedamos estancados en ese punto. Es decir, quién tiene la razón, quién es más confrontativo, quién es menos confrontativo, y pasamos por alto un hecho central que para mí también es vital decirlo, porque yo no escucho que se diga. Miren, ni el gobierno central, ni la Asamblea Legislativa, ni las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia estaban preparados para asumir una situación excepcional que ocurrió a toda la humanidad. Nadie estaba listo para eso. Y da pena decirlo, pero en la marcha se ha debido ir aprendiendo, y en la marcha se pudieron cometer errores, y en la marcha se generó un ánimo y un ambiente caldeado que hoy día nos tiene estancados y en un impasse que para mí es totalmente dañino. Decir que el presidente de la República es el propiciador de la polarización del país, me parece que de alguna manera es no estar viendo el mapa completo. Porque a fuerza de ser sinceros, desde mi punto de vista, hay también otros actores claves del país que de alguna manera no están teniendo un nivel de responsabilidad para ver esta situación. Okay. Es más, Douglas, se trabó un poquito. No está visualizando. Se trabó un poquito la señal, si quieres después volvemos, creo que ahora volvió, pero necesito darle tiempo también para cerrar este bloque a Roberto Rivera. Roberto,
¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que si en algo podemos coincidir es que la salud está por encima de todo derecho. Sin embargo, esto no puede ser la justificación para pues pasar por encima de lo que dicta la ley o de lo que dicta la Constitución. Yo creo que precisamente por algo que decía Douglas, de que esto es algo que nunca antes habíamos vivido, también debe forzar a algo que quizás los políticos no están acostumbrados, y es a sentarse a dialogar y a ponerse de acuerdo para buscar una alternativa de solución viable, porque creo que ha habido propuestas, los unos y los otros han intentado hacer algo, pero yo creo que han llegado con un ánimo de no escuchar al otro. Y en ese ánimo de no escuchar al otro, uno pues lo que ve es que llevamos 5 meses con personas muriendo todos los días, no solo por la enfermedad, sino también por problemas económicos, ¿verdad?, que está causando la pandemia. Y entonces ahí es donde uno se cuestiona si realmente les está importando tanto la vida de la gente. Yo creo que todos los actores tienen una responsabilidad que asumir, cada uno dentro de las competencias que ya tiene, y creo que el respeto a cada una de esas competencias es fundamental. Lo que no puede pasar es que el presidente de la República se refiera de la manera que lo hizo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque hoy no le gustan y mañana probablemente sí le gustan las resoluciones de la sala. Y no se trata de una persona o de lo que está pensando una persona. Yo personalmente te digo, hay resoluciones de la sala que no me han gustado, pero como dicen por ahí, las resoluciones de cualquier juez se tienen que acatar. Y por mucho que yo crea que son algo aberrante, etcétera, no me puedo expresar de la manera que se hizo. ¿Por qué? Porque esto lo que está generando es todavía más polarización. Y quizá en algo creo que vamos a coincidir con un comentario de Carlos, es que sí hay ya un ambiente electoral que está caldeando los ánimos. Okay. Pero es lamentable que no traten de poner de lado esos intereses electorales para encontrar una solución. Y bueno, pues luego vamos a ver estos 7 puntos en detalle para decir si realmente están buscando ese interés que es la salud de la gente. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente, hablamos un poco más de esto, iniciamos con los 7 puntos, son 7 puntos importantes que analizar también. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, voy a, si alguien no, si me permiten, digamos, pasar a otro punto, creo que sí, ¿no? Creo que ya está dicho. Digamos, tal vez solo cerrar un poco ese tema diciendo algo, o sea, decir que no estábamos preparados como clase política o como sistema político o como órgano de Estado para esta pandemia, yo creo que no es tan cierto. El país, no en la misma magnitud, pero el país ya ha pasado tragedias nacionales grandes en que la clase política enfrentada ideológicamente en el pasado ha colaborado entre órganos de Estado perfectamente para dar todos los apoyos necesarios al órgano ejecutivo para que pueda salir adelante con una emergencia. O sea, ahora no es ni siquiera un tema ideológico, es un tema más de ambición de poder, ¿verdad? En donde hay un irrespeto total a la separación de poderes de un país que están causando un grave daño que no tiene nada que ver con la enfermedad, sino que es un tema político de un crecimiento de la toma del poder y una ambición de esa toma del poder de parte del Ejecutivo. Ok. ¿Quieren...? ¿Me permites añadir algo? Douglas? Sí. Sí. Mira, sí, muy concreto, porque me falló y me traicionó un poco la tecnología hace un momento. Mira, sin duda alguna, nosotros siempre nos hemos inclinado por la defensa de la institucionalidad. Eso no está en discusión. Para nosotros, de acuerdo a las facultades de cada órgano del Estado, hay que atender lo que la Constitución señala. Ahora bien, de eso a decir, por el amor de Dios, que estábamos ya preparados o teníamos algún nivel de experiencia con una pandemia que es primera vez que sufre la humanidad de esta magnitud, honradamente ahí sí no comparto esa idea, a no ser que hay algo que yo no haya estado viendo. Lo que vive el mundo por primera vez es algo inédito y realmente duro. Los zapatos de los funcionarios de gobierno y sobre todo de la primera magistratura del país realmente estaban bien apretados cuando llega una situación de esta naturaleza, y cada gobierno en el mundo ha demostrado abordarlo de distinta manera, precisamente porque era algo totalmente nuevo. Es que el problema no es sanitario. Aquí hay responsabilidades compartidas. Aquí hay que entender también eso. Yo digo, si uno quiere ver las cosas con objetividad, con ganas de ser constructivo y no con ganas de abonar a la confrontación, debe de atender el hecho de que de lado y lado pudo haber habido posiciones que no han contribuido en absoluto a que el país avance. Y eso es precisamente lo que yo creo que debemos de hacer de ahora en adelante. Ok. Roberto, ¿sobre lo mismo o pasamos al otro punto? Pasemos. Ok. A ver, el presidente planteó 7 puntos. La verdad es que algunos no son puntos, son como información nada más. El primero es que el país tiene 1.000 camas disponibles, creo que dijo. 1.000 camas, y que tenía 1.000 camas UCIs, y que somos el país de Centroamérica que en todo Centroamérica junto no tiene la cantidad de camas que tiene El Salvador, camas UCIs. Al día después leí un periódico diciendo que no era así. Sí, no, pero bueno. Y fue aprobado. Después planteó, digamos, la toma de muestras aleatorias. Eso se había estado haciendo, se ha hecho, lo hemos visto, digamos, en algunos municipios y en El Salvador del mundo. Ahora supuestamente se va a ir con mayor presencia en algunos municipios a hacer muestras aleatorias. 3, esto es importante porque ya ayer hubo un problema de la Comisión de Hacienda. Entrega de kits de medicamentos en domicilio a quien lo necesite. Y ayer, cuando le preguntaron al ministro de Salud de dónde va a sacar ese dinero, él dijo, bueno, cabalmente el préstamo que estamos en este momento discutiendo, y eso que va para Fopromid,
De ahí se va a sacar el dinero para entregar estos kits de medicamentos a todo quien lo necesite. Otra cosa que también, digamos, porque todo el mundo puede decir todos pueden decir yo. No sé si el país está en condiciones de entregarle a 6 millones este kit de medicamentos. Cuarto, el carnet de inmunidad, que en otras partes del mundo se ha planteado, pero rápidamente se dejó de hacer porque fue criticado incluso por la OMS. No sé qué pasó ahora. El caso de los clústeres, el otro caso, digamos que es una idea que he visto en otros países, digamos, de que la gente puede empezar a tener relaciones con un grupo de personas de confianza. Después anunció la continuación de los paquetes alimentarios y también se va a sacar ahí, digamos, del préstamo de los 250 millones que ayer se aprobó, y la contratación por $500 a todos los que están inmunes, los que ya tuvieron el COVID y se curaron. No sé cómo se va a poder terminar exactamente esto, pero es un poco complicado. Pero obviamente, y además que el presidente anunció, digamos, que se iba a entregar no 2, sino que 50% de sueldo a la pequeña a la micro y pequeña empresa. Son las cosas, digamos, que fueron parte de esta cadena nacional. ¿Qué piensan? Parto con Roberto, que no habló. ¿Parto contigo, Roberto? Sí. Ok, gracias. A ver, a mí me parece que algunos de estos puntos bastante interesantes escucharlos al inicio de la pandemia, ¿verdad? Como el tema de las camas, como el tema de la toma de muestras, la entrega de kits, que de hecho ya se está haciendo. Por otro lado, creo que algunos de los puntos, el tema de los clústeres yo no lo entendí, sinceramente. He estado tratando de platicar con la gente para ver si lo entendió, y pues más allá del chiste o de la broma que se ha hecho en redes sociales, creo que fue una recomendación que no tiene ningún carácter vinculante, obviamente, y creo que por el momento va a ser inviable echarla a andar y verificar que eso se está llevando a cabo. Hay una cosa que a mí me llamó la atención y que, bueno, tú ya lo señalaste, Nacho, es el tema de la inmunidad, el carnet de inmunidad y la contratación del 100% de los inmunoconfirmados, que hasta donde yo sé todavía eso, digamos, no está probado, que la gente que ha pasado por el virus, que ha tenido el virus y que se ha recuperado, pues ya sea inmune. De hecho, he conocido casos de personas que han vuelto a adquirir el virus. A ver, pero más allá de los 7 puntos que yo creo que yo cuando escuché que iba a presentar 7 puntos, dije, hey, qué bueno, por fin un plan, por fin algo, una propuesta que nos vaya a dar cierta certidumbre, pero francamente me quedó a deber. Yo esperaba medidas más pensadas para esta reapertura de la economía, que es inminente y que pues va a quedar como un poco desregulada, y precisamente creo que hubiera incluido en esos 7 puntos más bien el punto que no estaba dentro del plan inteligente, que es el 50% para las planillas de los 4 meses para las pymes, o las MIPES, perdón. Sin embargo, y en términos generales, creo que pudieron haber hecho mejor, y me da la impresión, perdón que sea tan honesto, pero me da la impresión de que, a ver, este es un plan nada más como para salir del paso, porque es una exigencia, pero creo que tiene muy buenos asesores y tiene muy buena gente dentro de los ministerios como para haber dado muchísimo más. Entonces, pues lamentablemente no veo nada sustancioso en esos 7 puntos. Ok, yo agregaría, digamos, que aparte de eso que tú estás diciendo, la noticia de ayer que Hacienda usó los 645 millones para el fideicomiso,
que es que a mí hasta todavía la gente me sigue escribiendo que cuándo van a poder hacer uso del fideicomiso, ¿no? Y no he tenido respuesta. Yo pensé que ya eso estaba casi listo. No, es que no es tan fácil montar un fideicomiso. Es toda una personería jurídica que hay que montar, tiene No, de acuerdo, consejos, pero no está el dinero, se gastó en cubrir déficit fiscal. Ahora hay que ver de dónde se saca. Eso es otro Hay rollo, que reponer. sí. Hay que reponer. Douglas. Mira, yo creo que primero hay que establecer un aspecto que es importante. Cualquier medida que de aquí en adelante adopta el órgano ejecutivo está supeditado a la voluntariedad. Es decir, y eso en sí mismo es una situación de vulnerabilidad con la que tendrá que funcionar el gobierno central, porque va a tener que apelar a que los ciudadanos voluntariamente atiendan sus recomendaciones. Evidentemente, el conjunto de medidas que han sido anunciados, algunas de ellas tienen cierto nivel de complejidad mayor que lo hacen a uno suponer que va a ser bastante difícil lograrlo, como el tema del carnet de esto de las personas que ya están inmunes a la enfermedad, o lo de los clústeres, que eso es complicado, ¿verdad? ¿Quién no sabe que hoy día muchas personas, quizás la mayoría, ya están casi relacionándose como que no hubiera pandemia? Entonces, pero nuevamente, la cuestión de la voluntariedad hace en sí mismo un problema de esto. Pero por el otro lado, no hay que pasar por alto un hecho significativo a propósito de la introducción tuya en esta entrevista, Nacho. La resolución de la Sala de lo Constitucional planteaba un hecho que ha pasado de largo. Planteaba que la Asamblea Legislativa tiene también una responsabilidad primaria en la aprobación de ciertas medidas relacionadas a la pandemia. Es decir, que la Asamblea Legislativa no puede evadir la responsabilidad que tiene en este tema y dejar al libre albedrío las cosas o únicamente bajo la carga del órgano ejecutivo. Yo esperaría que después de la resolución de la sala, la Asamblea Legislativa pase la página y trate de construir junto con el Ejecutivo lo que no se pudo construir todos estos meses atrás. Mientras eso ocurre, evidentemente, las medidas que han sido anunciadas una a una van a contrastar con otro hecho que quiero señalar, Nacho. Aunque no se ha oficializado, pero es de todos conocido que profesionales de la salud han estado compartiendo cierta información que sugiere que los hospitales de alguna manera se han desahogado porque han disminuido las consultas por COVID. El presidente de la República decía en una cadena que en realidad lo que estaba sucediendo es que el Hospital de Salvador estaba descongestionando los hospitales o el resto de la red hospitalaria pública del país. Pero yo creería que es eso y probablemente también lo que dicen los profesionales de la salud, que está disminuyendo la consulta. Ahora, pero eso no resuelve el hecho de que, como decía al principio, sigue habiendo una importante cantidad de personas contagiadas, algunas con cuadros bastante graves y otras que lamentablemente pues ya fallecieron. Okay. Entonces, para redondear la idea, el impacto que pueda tener el conjunto de medidas, nosotros si lo vemos como salvadoreños desearíamos que den resultados. En sentido positivo. Gracias. Voy al corte. Voy a recordar una sola cosa, porque a mí me llamó mucho la atención. Hace 15 días atrás yo tuve a médicos, infectólogos, entre ellos el doctor Solano Leiva, y él me dijo hace 15 días atrás que de acuerdo a sus amistades en los hospitales estaba disminuyendo la cantidad de gente que llegaba infectada por COVID y que esto incluía el Hospital Salvador. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito, realiza desde la comodidad de tu casa el pago de tus servicios de agua, luz, telefonías, entre otros, por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, te toca a ti ahora, bueno, Carlos. tal vez aclarar un poco el comentario de Douglas y creo que también del presidente en la cadena relacionado a este tema de que el hospital de CIFCO es lo que está haciendo que hayan menos personas consultando en la red de hospitales públicos. O sea, hospital de CIFCO no es un hospital donde un ciudadano puede llegar directamente y por eso justificaría decir que no llegan al Rosales porque llegan directamente a CIFCO. CIFCO es todavía un hospital de referencia. Tiene que llegar primero a uno de los hospitales. O sea, no puede llegar, tiene que pasar por... Nadie puede llegar directo a CIFCO. Tiene que pasar por la red y de la red lo refieren a CIFCO. Así que es un hecho que... Eso lo ha dicho el ministro. Es un hecho que están disminuyendo los casos. O sea, los doctores que están en la primera línea son los que han dicho que los casos están disminuyendo. Y eso es interesante porque a pesar de que tenemos 2 meses de una anarquía absoluta, porque el presidente no quiso usar las herramientas que la Asamblea Legislativa le puso a su disposición, ¿cómo es posible que los casos de alguna manera han empezado a estabilizarse, ¿verdad? Y no en ese crecimiento exponencial que deberían de estar en un descontrol absoluto, porque no se está haciendo absolutamente nada por regular los términos de la pandemia? Esa explicación se puede dar mucho con lo que están haciendo los alcaldes. Los alcaldes sí están haciendo en los municipios más importantes, en los municipios más grandes, están tomando acción en los territorios y creo que eso de alguna manera se ha estado ayudando a estabilizar los casos. ¿Qué no haría yo? Porque el gobierno central se sentara con los alcaldes y pudieran trabajar de la mano para de verdad detener esto de la forma como debe de hacerse y que también el presidente le diera a los alcaldes los recursos que le corresponden. No sé si tú sabes, Nacho, que tiene ya 2 meses de retraso el FODES. El presidente de la República, de alguna manera, si quiere que los diputados le aprueben los préstamos para tener cómo reponer el déficit de ingresos del gobierno central, pero no quiere darle a los alcaldes lo que le corresponde y que sí a él le den el recurso que él necesita como gobierno central. Creo que es importante que el presidente haga conciencia de que también las alcaldías están siendo muy dañadas en cuanto a su capacidad de ingresos y también están trabajando muchísimo en primera línea en la atención del COVID. Así que es importante que les den esto. Pero sobre el tema de los 7 puntos, al igual que Roberto, yo te diría que yo me alegré cuando escuché este plan de los 7 puntos, un plan inteligente, porque dije, bueno, al fin un plan, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a escuchar las medidas, porque fueron medidas aisladas, te das cuenta que sigue improvisando. Lamentablemente el presidente sigue con una improvisación donde no hay un plan, donde las medidas aisladas que da en una cadena de televisión más parecen medidas de marketing que medidas de verdad para poder detener la pandemia. Cuando yo escucho de que una de estas 7 medidas es seguir paseando los carritos estos por varios municipios haciendo pruebas, eso te denota la utilización de marketing electoral de esa herramienta, porque no es haciendo en el parque central de un pueblo, llevándolo durante 4 o 5 horas uno de estos carritos para hacer 200 pruebas, como de verdad vas a poder detectar adecuadamente los casos que hay en el territorio para poder aislarlos. O sea, ese trabajo corresponde al trabajo de brigadas territoriales que junto a las unidades de salud y al personal de las unidades de salud barran el territorio para poder en sus casas detectar a estas personas o establecer puntos fijos para que también muy diseminados en las ciudades más populosas puedan las personas acercarse y estar en un testeo diario para poder entender si la pandemia crece o no crece. O sea, creo que la medida del paseo de los carritos
más que ayudarle a la persona que tal vez en el momento le hicieron la prueba, no está ayudando a tener un control general de la pandemia. Eso es uno de los puntos que creo que no es correcto. Lo otro, ¿qué te digo? O sea, como tú decís, son medidas que no tienen mucho sentido. O sea, el tema de venir de la noche a la mañana, pasar 4 meses construyendo un fideicomiso para las MIPYMES, para darles el 50% del salario de estos empleados de las MIPYMES durante 2 meses. Eso es lo que se construyó con el préstamo, con los bonos, con la construcción del fideicomiso, y de repente de la noche a la mañana te dicen que no, hoy van a ser 4 meses. O sea, estás duplicando la necesidad de recursos que se necesitan para este objetivo, pero condicionado hoy de otra forma a como la comenzó al inicio, porque ahora te está diciendo, te voy a dar los 4 meses, con una condición de que volvás a recontratar a todo ese personal que ha tenido que ser despedido de alguna manera. O sea, yo le preguntaría a la gente de las MIPYMES si compran esa ganga, pues. O sea, que después de estar 4 o 5 meses quebrados y cerrados, de alguna manera, ¿cómo esta gente va a salir adelante con una medida como esa? Ok. ¿Quién quiere seguir, Roberto? ¿O Douglas? Sí, yo quisiera referirme a un par de puntos, y es que empezamos esta discusión diciendo que el derecho a la salud era prioritario, pero lo que veo es una incongruencia, y para ponerlo ahí al debate, una incongruencia no solo del Ejecutivo, sino también de algunos alcaldes, en particular del alcalde de la capital, cuando invierten grandes cantidades de recursos que dicen que les hace falta para invertir en la población, etcétera, pero tenemos inundados los medios de comunicación de publicidad, tanto del Ejecutivo como de la alcaldía, y yo creo que si realmente les interesa la salud, este es el mejor momento para haber invertido en agricultura, en tratar de buscar una soberanía alimentaria, porque yo que sé hasta dónde va a ir esta pandemia, y de repente nos cierran las fronteras, y como somos importadores netos de alimentos, estaríamos en un gran problema. Este es el momento en que debieran haber invertido en agua potable y saneamiento. El agua potable no se resuelve el problema, no se resuelve solo abriendo pozos a diestra y siniestra, sobre todo de una manera irregular. Y también yo creo que hay que dar muestras, aparte de seguir pidiendo dinero todos los días, y que la oposición primero aprueba y hasta después pide el plan. Yo creo que el Ejecutivo está obligado a dar muestras de transparencia y de voluntad para rendir cuentas. No se puede poner la carreta antes de los bueyes, no se puede estar todos los días pidiendo más dinero cuando no se ha rendido cuentas, y hay un montón de casos oscuros de licitaciones y contratos precisamente con recursos estatales que dicen que les hace falta. Ok. ¿Permítame? Sí. Por favor, miren, yo no dudo que muchos alcaldes del país estén haciendo su máximo esfuerzo por sacar adelante a su gente. O sea, yo eso no lo pongo en duda. Se han visto tantos ejemplos, tantos esfuerzos importantes, y hay que reconocerlos. No, si es que los que han quedado realmente mal en esta historia son otros órganos del Estado, ¿verdad? Y eso es realmente lo más preocupante, porque son órganos del Estado que tienen bajo su responsabilidad decisiones trascendentales, como es el caso de la Asamblea Legislativa. Cuando tú nos presentaste a los tres, si no me escuché mal, a los tres nos presentaste como candidatos a diputados. Así es. Y a mí eso me parece relevante, porque eventualmente podríamos llegar a ese órgano del Estado y estar frente al estudio o análisis de esas grandes decisiones importantes. Y en función de ello, yo creería que una tarea inmediata que habría que tomar es agotarnos hasta el inicio en la búsqueda de un acuerdo y de que las puertas que se cerraron se abran de nuevo en vistas de construir propuestas que realmente impacten positivamente a la gente. Y en ese sentido, digamos,
así como yo me alegro que las alcaldías hagan su esfuerzo y que dichosamente algún nivel de resultado ha tenido, no en todos los casos, también quisiera alegrarme de que las medidas que anunció el Ejecutivo funcionen. Yo no menospreciaría las pruebas masivas que se anunciaron, no menospreciaría la ayuda de comida que se le seguiría llevando a la gente, los kits de medicina, porque vaya que sí los necesita mucha gente que apenas tiene para comer, porque lo que aquí está planteado es el dilema de la defensa de la vida frente a la necesidad de generar ingresos o tener una economía activa, que es lo que ha afectado, entre otras cosas, de forma mayor la pandemia. En ese sentido, a mí me parece que deberíamos de ir orientando una construcción importante de acuerdos que posibiliten que la miopía bajo la que pudo haberse recaído en una etapa de esto se supere, porque realmente ese es el mejor servicio que le podemos hacer a la patria, contribuir en esa dinámica. Por supuesto que los controles tienen que funcionar, yo coincido en eso. Están las instancias del Estado responsables de desarrollar esa función de controles. Para eso está nuestro sistema diseñado a base de pesos y contrapesos, que hoy día está planteado, pues. Entonces, pero simultáneamente debemos de hacer un esfuerzo importante por construir, no por destruir. Y en esa línea creo que la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad no menor, sino una responsabilidad altamente importante. Y por supuesto que el Ejecutivo también tiene el desafío de tratar de ver si ahora se puede construir con esa Asamblea Legislativa, sobre todo después de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Ahora bien, mientras eso ocurre, ¿el gobierno se va a quedar de brazos cruzados? Por supuesto que no. Y por eso anuncia una serie de medidas y nos podemos poner de acuerdo en que no estamos seguros que todas funcionen, pero yo deseo que funcione. Douglas, que la gente necesita que funcione. Yo solo Douglas, una observación. O sea, en este caso, y está más que probado, que quien ha dinamitado los puentes es el presidente de la República. Y eso lo podemos debatir y lo podemos demostrar. Carlos. Y la Asamblea Legislativa ha dado las muestras suficientes de poder debatir, de poder dialogar, de estar dispuesto a colaborar. Y no podemos ser ciegos en decir que no es el presidente de la República el que ha dinamitado esos puentes. Tengo que ir al corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Mao Hernández. Buenas noches a nuestros panelistas. Comenzamos con la participación de Emilio Monterrey, que plantea: con base en la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué salida sugieren sus invitados a este impasse?
Sobre esa base, ¿a cuántos diputados le apuestan en la próxima legislatura? ¿Cómo ven a sus partidos en esa configuración legislativa? Saludos a todos. Gloria Margarita nos dice, es más importante crear una comisión de ataque a los periodistas cuando la prioridad es atender temas sobre la crisis de la pandemia en el país. Esto con respecto a la iniciativa que se llevó este día en la Asamblea Legislativa. Carmina Ortiz nos dice, el discurso del diputado del CD parece lo correcto y en gran parte lo es, pero no toca puntos como falta de prueba, la falta de insumos médicos, la corrupción, etcétera. Eso también perjudica la pandemia. ¿Cómo concilia esto con lo que dijo de la sala? Marcenares nos dice, durante la comisión de Hacienda el día de ayer, donde estuvieron los ministros, en lugar de ser un diálogo, pareció una sesión de cuestionamiento, de ataque a los representantes del Ejecutivo. Más pareció un interrogatorio. Antonio Zúñiga nos dice, el Ejecutivo es el primero que tiene que unificar a los tres poderes, no echarle la culpa a otros de los errores que como gobierno cometen. Cuando dicen que la salud está por encima de la economía, lo utilizan como propaganda electoral, como los helicópteros matando langostas con rayos láser. Edgardo Cálix nos dice, la democracia es un sistema basado en el Estado de Derecho, en donde los líderes políticos y gobiernos deben dirigir de acuerdo con las leyes que se han aprobado y no en decisiones arbitrarias de los gobernantes. Finalmente, Jorge Arauz dice, las consultas por COVID-19, los hospitales han bajado porque la gente tiene miedo de ir a morirse los hospitales y que ya no los pueda ver la familia. Regresamos al set para las respuestas de nuestros panelistas. Bueno, ¿quién quiere empezar? Hay un tema ahí de una observación que hicieron sobre la comisión que este día fue creada en la Asamblea Legislativa para investigar las amenazas a los periodistas. Yo creo que no es secuencial, o sea, que la Asamblea no solo trabaja en un tema, para eso hay 84 diputados y diferentes comisiones que se pueden encargar de muchos otros temas. Creo que es importante poder investigar esta denuncia. La libertad de expresión en este país está bajo ataque. Eso hay que decirlo con nombre y apellido. Y volvemos a la misma fuente, que es la presidencia de la República. O sea, que está generando una inestabilidad política de tal magnitud que este tema de la pandemia se ha vuelto un descontrol absoluto. Porque aquí, de alguna forma, hay un plan y es obvio el plan del presidente Bukele para tratar de hacerse del poder absoluto del país y de tener un irrespeto total de la separación de poderes y que quiere también de alguna manera callar a la prensa, aquella prensa que hace su papel, el cual es cuestionar el poder, que para eso sirve la prensa. Ok, Roberto. ¿Me permiten añadir? Sí, Douglas, dale. Muy rápido, porque hubo una pregunta dirigida de una televidente que señalaba de que contrapuesto a cualquier esfuerzo están ciertas situaciones como la falta de insumos. Yo pienso que evidentemente, como señalaba hace un momento, esto es una situación que se ha tenido que ir afrontando y se ha tenido que manejar en la marcha e ir adoptando medidas. No dudo que pudo haber habido en algún momento insuficiente cantidad de insumos o algunas deficiencias en ese sentido. Pero yo creo que en la etapa que estamos, esto se está superando bastante, dichosamente. Por otro lado, sí es preocupante lo que señalaban de que los hospitales se están vaciando por el miedo de la gente a morir ahí, ¿verdad? Ojalá que no, porque eso no, porque se estuvieran muriendo en sus casas, entonces. La gente puede quedar sin atención, ¿verdad? Solo añadirle una cosa, mira, para ocupar la misma analogía, en la guerra se destruyeron puentes, pero muchos de ellos se reconstruyeron en tiempos de paz. Entonces, yo no veo los entendimientos no puedan ser reconstruidos. Hay que tener un cuidado especial en esta etapa en que no pongamos la pandemia en el centro de un enfoque electorero, porque eso es lo peor que nos podría suceder a quienes aspiramos a llegar a ese órgano del Estado que va a tomar decisiones bien delicadas. Ok, Roberto. Sí, a ver, yo creo que el presidente sabía a lo que se enfrentaba, y no digo a la pandemia, sino a la responsabilidad que conlleva el cargo que tiene. Y a mí lo que me preocupa es que todos los días escuchemos que la culpa es de otros actores. Yo creo que el liderazgo que tiene da para que se ponga al frente de los problemas y
pues yo creo que todos coincidimos en que debe dejar ese discurso electorero, ¿verdad? Y no utilizar la pandemia precisamente como un tema electoral. Y quiero terminar diciéndole que le vamos a hacer llegar nuevamente varias de nuestras propuestas que hemos elaborado, hemos trabajado con especialistas para reabrir la economía sin descuidar la salud, que dicen que les preocupa tanto, pero es que yo no veo cuál es la acción concreta para cuidar de la salud de la gente. Es que no puede haber dicotomía, no puede haber una separación entre el derecho a la salud y el derecho a realizar una actividad económica que te genere los ingresos para comer primero, ¿verdad? Y hacer algo más, pero es que es esencial. Si querés tener salud, tenés que comer, y hoy mucha gente ya no tiene que comer. Son 5 meses y la bolsa que están regalando no es suficiente, por supuesto, además de unas oscuras circunstancias que están detrás de todos estos paquetes que se han adquirido. Así que le vamos a hacer llegar de nuevo al presidente y ojalá que escuchara un poco a los otros actores. Ok, a mí me llamó la atención una persona que dijo que en la asamblea los funcionarios los interrogaban como si fuera, digamos, como si fuera un interrogatorio. Es que eso es un interrogatorio. O sea, pero yo creo no, que... y después de que estos funcionarios se han negado a dar cuentas... Yo creo que nos falta mucho conocimiento de lo que es cada órgano y cómo funciona nuestra democracia. Y eso sí me preocupa, porque si tenemos una inmensa mayoría de población que no entiende el sistema que vivimos y la importancia de que el sistema sea democrático, pues... pueden ser engañados. Que los diputados se preocupen por la libertad de prensa es importantísimo. No porque yo sea periodista, sí, en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que tenemos que entrar más, digamos, a valorar, ¿no? O sea, y Douglas, tú fuiste periodista y tú fuiste diputado y sabes, digamos, lo importante que es la conservación de las libertades, ¿no? Y difícil, porque la función de los que hacen las preguntas es realmente compleja, no es fácil. Bueno, digo, cuando un periodista desarrolla su labor de una forma ética, ¿verdad? Y lo más cercano a la verdad, porque de todo hay en la viña del Señor, pero sin duda alguna esa tarea no es fácil, y por supuesto que hay que defenderla en todos los planos que nos permite siempre nuestra Constitución y las instancias donde corresponde, porque yo considero de que esa labor en esta etapa inclusive adquiere más valor. Han habido periodistas que han muerto, han dado su vida en esta etapa también, igual que muchos ciudadanos, y de alguna manera se han expuesto más que el promedio, ¿verdad? Correcto. De otras actividades. Correcto. Obviamente no todo periodismo es bueno. Hay algún tipo de periodismo que no es tan bueno. Hay periodistas buenos, excelentes, y otros no tan buenos y no tan excelentes. Pero prefiero, digamos, que haya una gama de todo un poco a que no haya posibilidad de libertad de expresión, porque ahí sí que, digamos, se acabó todo, y quien lo va a resentir más va a ser la población. Muchísimas gracias, Carlos, por estar esta noche. Un gusto y saludos. Muchísimas gracias, Douglas, por reemplazar esta noche a Marvin. Obviamente te invitaremos más adelante. Un placer de estar con Douglas. Un gusto, Douglas. Gracias. Y mi estimado Roberto, un gusto tenerte también acá. Amigos televidentes, nos vemos. Gracias, Carlos. Douglas. Mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.